Mi nombre es Julieta Kopka, les decía, soy la persona que está a cargo del área de biología molecular de Biosystems. Bueno, en esta oportunidad estamos arrancando un nuevo seminario virtual. Hace un mes, un poquito más de un mes, que arrancamos con una serie de seminarios virtuales debido a la situación de la pandemia que estamos atravesando. Y bueno, nos pareció una buena oportunidad para estar en contacto con ustedes y para acercarles actualizaciones sobre las tecnologías que se están usando en nuestros países, tanto en Argentina como en Uruguay. Y en esta oportunidad vamos a tener como oradores para este seminario a dos profesionales de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Ellos son la doctora Janina Pancera, que es profesora adjunta de la sección Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias y responsable de la plataforma de genómica de la Universidad de la República. Y el doctor Rubén Pérez, profesor agregado, responsable del grupo de investigación en genética de microorganismos de la sección Genética Evolutiva, también de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, UDELAR. Bueno, yo les agradezco muchísimo tanto a Janina como a Rubén su participación en este seminario. Y les doy primero va a presentar Janina y luego va a presentar Rubén. El título del seminario es Primer genoma completo de SARS-CoV-2 en Uruguay, obtenido mediante un abordaje virómico, variabilidad poblacional y análisis de variantes intra-host. Podéis mandar después dos fotos, una del equipo y una donde dice damage, así se las adjunto a esto, y que puse que fuiste tú la que me hizo. Les pido, cuando quieras, Janina, podés compartir tu pantalla, así podemos arrancar, y les pido por favor que se mantengan con el micrófono sin habilitar durante la presentación, y en caso de que quieran realizar preguntas, como siempre las pueden poner en el chat. Cuando Janina termine su parte de la presentación podemos hacer una sesión de preguntas, y cuando termine Rubén podemos comenzar con otra sesión de preguntas al finalizar, si les parece bien. Así que bueno, los dejo con Janina. Yo voy a poner también mi micrófono mudo y estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, Janina, y te dejo para que arranques. Bueno, muchas gracias, Julieta, por la presentación, y gracias al equipo de Biosystem por darnos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Uruguay. Antes de contarle específicamente las investigaciones que estamos haciendo con SARS-CoV-2 en Uruguay, quiero presentarles al grupo muy brevemente. Nosotros formamos parte de un grupo que se denomina Genética de Microorganismos de la Facultad de Ciencias, ya lo explicó claramente Julieta, y nuestro principal objetivo es estudiar la variabilidad genética de virus y bacterias de interés sanitario. Trabajamos con patógenos de animales de compañía y patógenos de animales de producción. Tenemos un grupo bastante numeroso, liderado por el doctor Rubén Pérez. Existimos varios investigadores que trabajamos en el grupo, varios estudiantes de posgrado y grado, y obviamente trabajamos en asociación con avicultores y veterinarios asociados. Comenzamos con esta línea de investigación aproximadamente por el 2004 y comenzamos aplicando abordajes clásicos, PCR tiempo final y secuenciación Sanger. Y bueno, como investigadores tuvimos que acompasar los grandes cambios tecnológicos que ha sufrido la ciencia en estas últimas 2 décadas, y en el 2011 nos capacitamos en metodologías de real-time PCR, de PCR en tiempo real, y empezamos a aplicar este tipo de abordajes. Desde el 2013 aplicamos abordajes de secuenciación masiva, pero siempre en coordinación, en colaboración con otros grupos, otros institutos que contaban con el equipamiento para realizar estos abordajes. No fue hasta diciembre del 2019 que logramos inaugurar la plataforma genómica en la Facultad de Ciencias, la primera plataforma genómica de la UDELAR.
Esta plataforma cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar secuenciación masiva de segunda generación con un Minisec de Illumina y secuenciación masiva de tercera generación con un Mini-Ion de Oxford Nanopore. Desde que se inauguró la plataforma recibimos la capacitación con el personal de Biosystem y ya nos largamos a secuenciar genomas, a aplicar este tipo de abordajes ya con los equipos en casa, y hemos secuenciado varios genomas virales y bacterianos, bacterias del género Campylobacter y virus tales como distemper canino, parvovirus canino y diversos virus aviares, anemia, gumboro, incluido un coronavirus. Y acá no puedo dejar de mencionar a la doctora Ana Marandino, que es quien lleva adelante desde hace años las investigaciones en coronavirus. De hecho, una de las líneas más fuertes o que ha recibido mayor financiación que tiene el grupo es la línea de sanidad aviar. Y en el marco de esta línea estamos investigando un gamma coronavirus, el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que fue el primer coronavirus identificado en la década del 30. En el marco de otro proyecto financiado que tenemos, nuestro principal objetivo es caracterizar el viroma, o sea, el conjunto de virus presentes en una muestra biológica, en nuestro caso de pollos de granja. ¿Cómo fue que comenzamos las investigaciones frente a la pandemia COVID-19? Bueno, la sección virología de la Facultad de Ciencias, conociendo nuestra experiencia en coronavirus, conociendo la plataforma genómica y que nosotros realizábamos abordajes de secuenciación masiva, nos invitó a participar y unimos capacidades 3 grupos. Diversos investigadores de la sección virología que tienen el manejo en patógenos de muestras humanas, nosotros, y investigadores del laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Como siempre, frente a esta emergencia sanitaria, tuvimos que ver qué podíamos hacer con los insumos que teníamos en nuestro freezer. Y lo único que podíamos hacer con los insumos que teníamos de momento, en ese instante, en ese momento, era, dado que ya habíamos puesto a punto el protocolo, ya habíamos estandarizado el protocolo de viroma en muestras de aves de corral. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. El tema es que, a ver si puedo, ¿se pueden poner todos en silencio, por favor? A ver si yo puedo ponerlos. Espera. Bien. Entonces, lo que podíamos hacer era aplicar el protocolo ya estandarizado en muestras de aves de corral, el protocolo de viroma, en muestras de origen humano, dado que contábamos con la muestra biológica. Y la verdad que este abordaje nos pareció interesante porque nos permitía cumplir con un objetivo mucho más ambicioso que no implicaba solo la caracterización genómica del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, sino que nos permitiría, además, caracterizar genomas de otros virus, principalmente virus respiratorios, cuya frecuencia aumenta en la etapa invernal. Por otro lado, nos permite estudiar los eventos de coinfección de los distintos agentes virales y poder comenzar a comprender las relaciones sinérgicas o antagónicas que mantienen los virus cuando coinfectan una célula huésped. Bien, entonces comenzamos a realizar la caracterización del viroma en una muestra de origen humano,
previamente diagnosticada como positiva para COVID-19. Perdón. Cuando se trata de caracterizar el viroma, la parte metodológica presenta una complicación adicional. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquiera sea el origen de la muestra biológica, en ella existen componentes genómicos provenientes del huésped, componentes genómicos provenientes de las bacterias y otros microorganismos. Debido a que el tamaño genómico del huésped, en este caso humanos, y las bacterias es mucho mayor en tamaño en relación al tamaño genómico de los virus, si nosotros, aun cuando los virus estén en una mayor abundancia, de tal modo que si nosotros aplicamos protocolos de secuenciación masiva directamente de la muestra biológica, la cantidad de genoma de las provenientes de células del huésped y de las bacterias nos comen todos los datos de secuencia. Por eso, necesariamente, previamente, debemos, no sé qué me pasó acá, disculpen, debemos aplicar protocolos de enriquecimiento viral. Y fue exactamente lo que hicimos. Primero aplicamos una centrifugación leve que elimina componentes celulares del huésped. Luego realizamos una filtración que elimina la gran mayoría de los componentes bacterianos. Y por último, aplicamos un tratamiento con un mix de nucleasas que elimina ácidos nucleicos que pueden estar libres en la muestra biológica. De este modo, logramos obtener una muestra enriquecida en partículas virales y ahora sí podemos realizar y realizamos la extracción del ARN viral. Luego este ARN viral lo convertimos a DNA complementario doble hebra porque el kit de librería que usamos, que es el Nextera DNA Flex, requiere necesariamente de un input de DNA doble hebra y luego analizamos las librerías con un Fragment Analyzer, otro equipo que forma parte de la plataforma genómica de la facultad, y acá le muestro una figura de la librería que como ven quedó muy, muy linda. Y luego realizamos la corrida de secuenciación, la hicimos en el Minisec de Illumina, usamos un cartucho de secuenciación que es el mid output de 300 ciclos, y bueno, tras 16 horas de corrida nos hicimos con los datos de secuencias. Nosotros utilizamos, no sé por qué no me avanza, disculpen un poquito que se me trancó la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Bien acá. Sí, Perfecto. sí, la estamos viendo. Está perfecto. ¿Ven la nueva diapositiva? Sí. Nosotros solemos usar diferentes Sí, la vemos. software. Perfecto, gracias Julieta. Nosotros solemos usar diferentes software de análisis para analizar los datos crudos, los FASTQ que nos devuelve el equipo de secuenciación, pero en este caso nos valimos de una aplicación del Base Space de Illumina, que es el Dragon de patógenos y también el Dragon metagenómico. Y bueno, cuando analizamos los datos, nos encontramos que la mayor parte de los reads de los datos de secuencia correspondían a SARS-CoV-2, al virus SARS-CoV-2. Y así fue que tuvimos en nuestras manos el genoma completo, el primer genoma completo de SARS-CoV-2 en Uruguay, sin ninguna base no asignada, con una extensión de 29.903 nucleótidos que sumitimos al GenBank y a la base de datos del GISAID. Además, este genoma lo obtuvimos, abajo le muestro una gráfica de cobertura,
lo obtuvimos con una excelente cobertura, 10.000 por, que nos permitió realizar otros estudios que ya Rubén le contará de variabilidad intra-host. Bien, además de ese abordaje, aplicamos otro abordaje que implicaba un sistema, obtuvimos más genomas de SARS-CoV-2 uruguayos aplicando el sistema de ultraplex PCR desarrollado por Arctic, acoplado con secuenciación masiva. No sé si, me imagino que la mayoría conocen cómo funciona el sistema Arctic, es un sistema de aproximadamente 100 juegos de primer solapantes que abarcan casi la totalidad del genoma. Acá están cada uno de ellos anotados en rayitas, en líneas verdes, y son solapantes en fragmentos de aproximadamente 400 pares de bases. Nosotros lo que usamos fue la versión 3 del Arctic, que es una versión mejorada con respecto a la 2 y a la 1, que cierto juego de cebadores mostraban problemas en cuanto a cobertura, no eran tan eficientes, entonces había gaps, huecos a lo largo del genoma de SARS-CoV-2. Y lo que hicimos fue aplicar el ultraplex de Arctic y siguiendo el protocolo desarrollado por el Instituto Sanger para la construcción de librerías Illumina. No lo pudimos, tuvimos que aplicar ciertas modificaciones porque obviamente no teníamos las enzimas, ni la RT, ni la TAC, ni la polimerasa que recomienda el kit, y nos valimos nuevamente de los reactivos que teníamos entre la sección virología y genética. El abordaje ultraplex Arctic acoplado con secuenciación Illumina es levemente diferente al que le mostré del abordaje virómico, ¿no? Si bien podemos partir de la muestra cruda, no es necesario, se puede partir directamente del ARN. De hecho, en nuestro caso, nosotros partimos directamente de ARN, de muestras de pacientes también positivos para COVID-19, y trabajamos con muestras con CT bajos, o sea, alta carga viral, y CTs altos. Luego ese ARN fue retrotranscripto a DNA complementario simple hebra en este caso, porque luego aplicábamos el sistema de ultraplex PCR y luego el flujo de trabajo continúa igual, ¿no? Generación de librerías, corrida de secuenciación y análisis bioinformático. Fue así que logramos obtener 7 genomas más de SARS-CoV-2. En esta figura, para que la comprendan, se muestra un alineamiento. Esta es la extensión total de cada uno de los genomas, ¿sí? Esta es la cepa de referencia del NCBI, Wuhan 1. Esta es la cepa que obtuvimos por el abordaje virómico, y estas son las nuevas secuencias que obtuvimos con este abordaje utilizando el sistema Arctic. Las líneas verticales muestran NIP, cambios de nucleótidos en una base. ¿Por qué no digo que esto es el genoma completo? Es casi la totalidad del genoma, porque el sistema Arctic, uno de los primers, acá estoy en la región 5' UTR y acá en la región 3' UTR del genoma de SARS-CoV-2. El primer primer anila aproximadamente del 35 a la base, a la posición 54, por lo tanto debemos eliminar todo el primer y todas las secuencias hacia el extremo 5', y lo mismo nos acontece con la región 3' UTR, ¿no? Debemos eliminar la región de annealing del primer en la última posición del genoma para no cometer errores de bases asignadas incorrectamente.
Además de estos 7 genomas que obtuvimos por este abordaje, ARTIC y Illumina, paralelamente desarrollamos el mismo abordaje en muestras de ARN, pero provenientes de otro laboratorio, o sea, con métodos de extracción diferentes y métodos de conservación de la muestra diferentes. Y cuando realizamos otra vez el alineamiento de estas nuevas secuencias con la cepa de referencia, la nuestra obtenida por Viroma, nos encontramos que obtuvimos varias bases no asignadas, o sea, varias regiones del genoma, que son estas bandas negras anchas que se muestran a lo largo de la extensión, fueron bases no leídas correctamente, fueron Ns. ¿Ya? Lo que podemos sospechar es que es debido a los distintos, porque ambos abordajes se hicieron en paralelo partiendo del ARN, o sea, la diferencia radica en los laboratorios que extrajeron el ARN y que obtuvieron la muestra, o sea que nuestra conclusión es que ahí hay diferencias en o bien protocolos de extracción o de conservación de la muestra. Cuando fuimos a comparar, esto muestra un alineamiento de las 45 secuencias genómicas de SARS-CoV-2 que se encuentran sometidas en la base de datos del GISAID. Cuando fuimos a comparar nuestro genoma, que es el 11, ¿sí? El número 11, con el resto de estas secuencias sometidas en el G6, nos encontramos que prácticamente todas las secuencias tenían regiones de bases no asignadas, como pueden ver en estas bandas negras, o por aquí a lo largo de las distintas secuencias. Que fuimos a analizar qué abordajes metodológicos habían realizado cada uno de estos laboratorios. Bueno, el nuestro, el 11, sabíamos que habíamos hecho el abordaje Virómica y Illumina. Todavía no hemos sometido, las secuencias que hemos obtenido con el sistema ARTIC versión 3 acoplado con Illumina. Estos 10 primeros genomas habían sido secuenciados en el país por otro instituto con el sistema ARTIC versión 2 y acoplado a secuenciación de tercera generación, un mini ion. Y acá, si comparamos con los alineamientos de los genomas que yo les mostré anteriormente, con la versión del ARTIC B3, vemos claramente el problema que tiene la versión del ARTIC 2 con ciertas regiones genómicas cuyo set de primer se ve que no es tan eficiente y genera gaps en la secuencia. En cambio, las 34 secuencias restantes también habían sido obtenidas por un sistema de ultraplex PCR acoplado con secuenciación Illumina, pero usando un protocolo de la empresa Swift, que es levemente diferente al ARTIC, tiene el doble de primer, los amplicones son de menor tamaño y además no fue secuenciado en el Uruguay. Estas 34 muestras de SARS-CoV-2 fueron remitidas al exterior, a Estados Unidos, y fueron secuenciadas en el exterior. Bueno, está claro que ambos abordajes son válidos, usando la versión 3 del ARTIC para obtener prácticamente tanto Viroma como la versión 3 del ARTIC, son válidos para obtener prácticamente la totalidad del genoma del nuevo coronavirus. Sin embargo, nosotros queremos continuar con este abordaje virómico porque entendemos que nos permite además responder un montón de cuestiones acerca de coinfecciones que el sistema ARTIC dirigido a un virus en particular no nos permite responder esas cuestiones. Por otro lado, hemos presentado un proyecto cuyo objetivo es
desarrollar un sistema de ultraplex PCR acoplado con secuenciación Illumina, cuyo objetivo es identificar y caracterizar no solo el nuevo SARS-2, sino también los otros coronavirus que generan resfríos comunes, síntomas más leves, y otros virus respiratorios, y esta tecnología transferirla al Ministerio de Salud Pública, al laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Hemos presentado un proyecto, todavía estamos a la espera de una devolución, pero bueno, nos sentimos capaces de poder desarrollar un sistema de este tipo útil para el Ministerio de Salud Pública, porque contamos con el apoyo de la sección virología, que conoce muy bien los modelos de virus respiratorios para los cuales estamos desarrollando un sistema de ultraplex, cosa fundamental, tener un conocimiento del modelo, y nosotros hemos desarrollado un sistema similar de ultraplex o ampliplex PCR para detectar los principales virus patógenos aviares que afectan a la industria avícola. O sea que tenemos confianza que si logramos la financiación podamos desarrollar esta tecnología y transmitirla al ministerio, ¿no? Que cuenta el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, cuenta con un equipo igual al nuestro, con un MiniSec de Illumina. Bueno, por aquí le doy paso a Rubén, pero sin antes agradecer a la existencia de la plataforma genómica de la Facultad de Ciencias, que nos está permitiendo hilar fino en detalles, en abordajes con protocolos de secuenciación masiva, obviamente a las entidades que financiaron la plataforma genómica de Facultad de Ciencias, principalmente a la CSIC, a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que aprobó un proyecto para fortalecimientos de equipo, y eso nos permitió comprar los equipos de monto más elevado, al doctor Eduardo Terranova de Alquimia, quien realizó todas las gestiones para la compra de estos equipos, tanto del Bioanalyzer como del MiniSec, y al personal técnico de Biosystem, muy especialmente a Peter, que ha estado detrás de nosotros prácticamente en cada una de las corridas que hicimos en el MiniSec, asesorándonos sin importar la hora ni el día, así que todo el grupo quiere mandar un agradecimiento muy grande a Peter, porque realmente nos ha ayudado mucho en ciertas trabas que hemos tenido al principio con las corridas de secuenciación. Bueno, y muchas gracias a todos por escucharme. Dejo de presentar, Julieta. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Janina. Bueno, no sé, no veo preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o si no las dejamos para el final. Yo te agradezco muchísimo la presentación, súper clara, y te agradezco también por tu reconocimiento a Peter, que bueno, hoy justo no pudo estar presente porque está justo dando una capacitación en otro cliente, pero bueno, ya le transmitiremos tus agradecimientos. Sí, gracias. Gracias Rubén, a ti. no, por favor. Rubén, ¿querés compartir vos ahora tu pantalla o ya estás compartiendo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes que avancemos? Bueno, las dejamos para el final entonces. No te escuchamos, Rubén, no sé si si habilitaste tu micrófono. A ver, ¿ahora se escucha? Ahora, sí, ahora perfecto, ahora perfecto. Perfecto. ¿Está la presentación? ¿Aparece? Sí, se ve la presentación también, así que puedes empezar cuando quieras. Gracias. Muy bien. Un segundito. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, a todos. En primer lugar, justamente, quiero hablarles sobre algunos conceptos del análisis de los genomas, ¿no?
justamente en esta parte del seminario les voy a hablar del análisis de los genomas, pero primero quiero comenzar recordando que son 3 los coronavirus que revisten gravedad para los seres humanos: el SARS, el MERS y COVID-19. Nombro estos coronavirus para recalcar una diferencia fundamental que ha existido en el análisis de sus genomas. En cierta forma, el análisis de estos virus refleja las innovaciones metodológicas en las técnicas de secuenciación que han ocurrido en los últimos años. Técnicas que han revolucionado la genética y han impactado en forma tremenda en muchos aspectos de las ciencias biológicas. A ver si se ve la siguiente diapositiva, porque No todavía. todavía. No estaría pasando. Sí. Vamos a ver qué pasa. A ver, ahí. ¿Ahí? Sí. No. ¿Vos sí la ves? Ahí sí, ahora sí. Ahí va. Yo sí la veo, pero se ve que devora un poco. Bueno. Por ahí hay un retraso, pero bueno, ahí se ve perfecto. El primer genoma de SARS se secuenció en forma completa 2 meses después de haber sido descrita la enfermedad en el 2003. Este genoma se obtuvo mediante secuenciación tradicional de Sanger o secuenciación capilar. El genoma del MERS, por otro lado, se describió casi en forma simultánea con la enfermedad, que fue en el 2012, y se realizó utilizando técnicas tradicionales y de secuenciación masiva de pirosecuenciación en un equipo 454 de Roche. En los últimos 8 años, desde su descripción de la enfermedad del MERS, contamos con cerca de 500 genomas completos de este coronavirus. Finalmente, en el caso de COVID-19, el genoma se obtuvo en forma simultánea con la descripción de la enfermedad, utilizando únicamente secuenciación masiva en un equipo Minisec exactamente idéntico al que disponemos en la plataforma genómica de Facultad de Ciencias. Con este genoma comenzó una nueva etapa en la investigación de patógenos, que es justamente la genómica en tiempo real. ¿Qué significa genómica en tiempo real? Bueno, esto significa que los genomas se obtienen en forma prácticamente simultánea a la observación de los casos. Esto ha permitido que la comunidad científica ya haya obtenido más de 50.000 genomas de SARS-CoV-2 en los pocos meses desde la emergencia del virus. Genomas, como podemos observar en la imagen, se han obtenido en distintas partes del mundo. Este tipo de investigación no tiene precedente en estudios de ningún patógeno en forma anterior. Es la primera vez que se hace algo así. Bueno, una vez que tenemos los genomas, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, los genetistas vamos a hacer lo que siempre que hemos hecho, que es analizar la variabilidad genética, es decir, establecer los cambios que ocurren en este genoma. Queremos analizar esta variabilidad para establecer el efecto que tienen en la biología de los organismos. Como todos los organismos, SARS-CoV-2 acumula cambios en la secuencia de bases de su genoma a medida que pasa el tiempo. Al tratarse de un virus ARN, esta acumulación ocurre más rápidamente porque estos virus suelen cambiar más que otros virus, por ejemplo, que tienen como material hereditario ADN de doble hebra. Estos cambios pueden ser el reemplazo de una base por otra, generando polimorfismo de nucleótidos simples o SNP, o también pueden sufrir pequeñas inserciones o deleciones de bases o indels. En las regiones codificantes o CDS, estos cambios pueden o no cambiar la secuencia de aminoácidos de las proteínas. En general, se espera que estos cambios tengan poca o ninguna consecuencia en la biología del virus. De hecho, suelen ser incluso deleterios para el virus. Independientemente del efecto que puedan tener,
El análisis de esta variabilidad es importante para comprender la epidemiología de la enfermedad. Muy bien, una vez que analizamos entonces los cambios, o observamos los cambios, una de las primeras cosas que podemos hacer es utilizar esos cambios para clasificar y analizar la evolución del virus. ¿Cómo clasificamos a SARS-CoV-2? En realidad, en la actualidad no existe todavía una nomenclatura oficial para clasificar el virus. Se han publicado o difundido muchos trabajos que hablan de la clasificación del virus. Me estoy refiriendo por debajo del nivel de especie. Les muestro en esta diapo los 3 trabajos que creo que son los más importantes que han surgido sobre la clasificación del virus. A pesar de que, de hecho, estos 2 primeros han sido bastante criticados por la comunidad científica por distintas razones, pero este último trabajo está recibiendo bastante atención, que es la clasificación de Rambaud, y es una clasificación que se utiliza mucho en un programa muy aplicado por la gente que investiga esto, que es el programa Pangolin. Independientemente de la metodología, todos estos métodos clasifican al virus en 2 grandes grupos. Algunos lo denominan A, B, o otros lo denominan S y L. Y esta clasificación está basado únicamente en 2 cambios nucleotíricos, un cambio sinónimo y otro no sinónimo, localizados en el genoma, que se sabe que están ligados, es decir, que se transmiten en forma conjunta. Una buena forma entonces de empezar a analizar los genomas es clasificar las cepas que encontramos utilizando justamente estos SNP. Podemos observar en la diapositiva que les presento ahora, se puede observar, por ejemplo, una de las cepas que nosotros hemos secuenciado, cómo yendo y mirando los cambios que hay en esas posiciones y comparándolas con cepas de referencia del grupo A o B, o del grupo L o S, son las mismas, podemos realmente clasificar rápidamente el virus y decir pertenece a tal y tal grupo. Evidentemente que hacer esto a mano o visualmente en cada una de las muestras es fácil si uno analiza pocos genomas, pero análisis más generales requieren métodos bioinformáticos. Afortunadamente existen portales en Internet que rápidamente clasifican la secuencia que les sumitimos y brindan además información sobre los cambios nucleotídicos que presentan. Estas clasificaciones son más detalladas, ya que no solo dividen al virus en 2 grupos, sino que identifican subgrupos dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el subgrupo A hay 5 subgrupos y las cepas uruguayas sabemos que pertenecen al subgrupo A, las que nosotros hemos secuenciado. Las cepas del grupo B, que también hemos identificado una cepa, la nuestra se clasifica como B15. Como ven, tiene 2 niveles adicionales de clasificación. Ya que en realidad el grupo B suele ser mucho más diverso y requiere más niveles de clasificación que el grupo A. Estos portales también brindan información de los países donde es más común observar ese genotipo e incluso las posibles rutas de migración que el virus tiene. Acá justamente le estoy mostrando en esta diapositiva la clasificación y la forma en que podemos obtenerla a partir de ese tipo de portales. De las 7 muestras que nosotros hemos, de las 8 muestras que tenemos aquí presentados los resultados, 7 pertenecen a la 5 y una al B15. Todos los cambios que observamos debemos analizarlos a la luz de la organización y expresión del genoma viral. Por ejemplo, para una cepa tenemos que saber si el cambio afecta a las proteínas estructurales del virus o las proteínas no estructurales, o si afecta a regiones reguladoras. Aquí muestro
el resultado del análisis de los cambios de una cepa uruguaya. Ese análisis se hace con respecto a una referencia y se observan los distintos cambios y qué proteína afectan. En particular, si afectan una proteína o si son cambios silenciosos que no afectan las proteínas, pero pueden estar en otras regiones que tengan importancia quizás regulatoria. De particular importancia son los cambios que afectan la proteína S. Esta proteína forma las espículas del virus y estas espículas son las encargadas de interaccionar con el receptor celular para que el virus ingrese a la célula. Y también intervienen en otras funciones importantes del ciclo celular, como son la fusión de membranas. En otros coronavirus, cambios en esta proteína S se han asociado al proceso de salto de hospedero que le permite al virus pasar de una especie a otra. Y por eso realmente son muy importantes y se han estudiado extensamente. Hasta el momento, la gran mayoría de los cambios descritos no parecen estar afectando procesos básicos del virus. Hace un par de semanas, o en este mes, salió en las noticias que había una mutación que hacía más infecciosa al virus y que esto se había demostrado en forma experimental. Esta mutación es un cambio de un aminoácido, es el cambio del aminoácido aspartico a glicina en la proteína S justamente, en la posición 614, y es el que se dice que afecta la infectividad. Este es un trabajo que se centra en estudios de cultivos celulares, ¿no? No es un trabajo en las poblaciones naturales, así que habrá que ver el efecto que realmente puede tener ese cambio en las poblaciones. Este cambio también, vale la pena decir que es un cambio que está muy extendido en todo el mundo, se encuentra en algunas cepas de Uruguay también, por ejemplo, la cepa del grupo B que nosotros detectamos tiene ese cambio, pero hasta el momento no hay evidencias de que realmente tenga un efecto diferente en las poblaciones, en la gente. En caso de que lo hubiera, tampoco tiene por qué ser un cambio que incremente la virulencia o haga el virus más patogénico, sino que incluso puede ser que realmente disminuya la patogenicidad, ya que en general la adaptación del virus a un nuevo hospedero suele estar asociado a un menor efecto en este, justamente. Como hemos visto, la variabilidad puede ser utilizada para estudiar procesos básicos de la microevolución del virus, es decir, la evolución a nivel de la especie, a nivel de SARS-CoV-2. Como origen de la variabilidad hablamos de la mutación, pero no hablamos del otro proceso muy importante de variabilidad en los coronavirus, que es el proceso de recombinación. En realidad, evité hablar justamente de este proceso, a pesar de que los coronavirus recombinan fácilmente, porque el virus todavía no ha adquirido un nivel de variabilidad a nivel de las poblaciones lo suficientemente grande como para hacer estudios de recombinación potentes. Porque justamente los estudios de recombinación requieren que las cepas que recombinan sean distintas para poder yo detectarlo. Esto no quiere decir que el virus no recombine, posiblemente esté recombinando, pero nosotros no podemos verlo. Otro aspecto importante de la variabilidad es la posibilidad de analizar el origen y las rutas de dispersión de SARS-CoV-2, algo que no quería dejar de nombrar porque realmente es muy importante y es un reflejo claro de lo que es las secuencias. Nosotros podemos establecer el sitio de origen y la dispersión de distintas muestras del virus y saber justamente cómo se originó, cómo se transmite. Justamente, aquí lo vemos, existen también, estos estudios combinan los análisis filogenéticos con los análisis de dinámica de las poblaciones, se denominan justamente
estudios filodinámicos y permiten establecer tanto el origen como las rutas a lo largo del tiempo. Portales como el del CISEI o NetStrain permiten seguir las rutas de dispersión de un virus y establecer el origen de cada cepa, además de clasificar el virus y mostrar los distintos clados existentes, ¿no? Nosotros hemos sometido al menos alguna secuencia a estos portales y podemos seguir la dispersión de ellos a lo largo del tiempo. Bueno, a ver. A ver si cambió. Bueno, ahora sí. Recordemos que esta variabilidad, digamos, esta información que podemos obtener es muy útil y continuarán siendo, pero son hipótesis de transmisión que no suplen otros estudios epidemiológicos básicos que recolectan información de los pacientes y de sus contactos. Por ejemplo, puede pasar, y nos ha pasado a nosotros, que el portal nos brinda información de un posible origen y realmente nosotros tengamos información epidemiológica que sea distinta a ese origen. Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de esta información y complementarla con otro tipo de datos epidemiológicos. Es difícil transmitir los resultados de estos estudios filodinámicos porque tienen asociados determinada probabilidad, y esto muchas veces no es fácilmente interpretado por el público en general. Bueno, finalmente, y continuando con los aspectos de la microevolución de SARS-CoV-2, quiero hablar sobre los análisis de variabilidad dentro del hospedero o variabilidad genética intra-host. Una de las ventajas que tienen las técnicas de secuenciación masiva es que yo puedo obtener secuencias de distintos genomas de los virus que infectan una única persona. Mirando estas secuencias, que son una representación de los genomas virales existentes en la muestra, puedo analizar si hay diferencia entre los genomas de los virus en el individuo. Por eso es que hablamos de variabilidad intra-host o intrahospedero. Aquí le muestro, por ejemplo, cómo para una determinada posición puedo encontrar diferentes bases, indicando que el virus tiene variantes intra-host y existe como subpoblaciones dentro del paciente. Considerando que es interesante e importante realizar ese análisis, ya que no existen muchos datos de cómo se originan y transmiten estas variantes y el efecto que tienen sobre la evolución del SARS-CoV-2, es que nosotros aprovechamos para analizar utilizando los datos que se obtienen por las técnicas que les estuvo comentando Janina, que ofrecen buena cobertura. La variante que recién les comentaba está localizada en un sitio que presenta un cambio exclusivo, acá lo podemos ver, está localizada en esta posición, que está aquí indicada con el recuadro en rojo, y este sitio, como les decía, presenta un cambio exclusivo de las cepas uruguayas. Todas las cepas uruguayas tienen T en esa posición, mientras que en otras partes del mundo tienen C. Como la muestra que tiene la variante, esta intrahost, que es C o T, es uno de los primeros casos en Uruguay, podríamos pensar que la variabilidad intrahost apareció como un estado de transición, que posteriormente se fijó en una o en otra de las alternativas. En este caso, se fijó en la alternativa T. Estas cuestiones no están claras, y para SARS-CoV-2 algunos estudios han sugerido que no se transmiten, mientras que otros dicen que sí lo hacen, llegando incluso a sugerir que tienen un componente geográfico y pueden utilizarse para analizar la transmisión del virus.
¿Se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Sí. Por momentos se te como entrecorta la voz, pero se escucha bien ahora. Perfecto, bueno, veremos, a ver qué pasa. Quizás la conexión a internet no está fallando muy bien. Bueno, finalmente quería comentarles en relación a las perspectivas de nuestro trabajo. Nos gustaría continuar con el análisis de estas variantes para poder establecer si se transmiten o no en la población y también determinar su origen. Se propone que las variantes surgen como consecuencias de distintos procesos. Entre ellos pueden ser la infección conjunta de cepas diferentes, algo que se denomina superinfección, la infección por un conjunto de virus que ya tenían la variación, o sea, que se denomina infecciones de cepas múltiples, o por otro lado que han evolucionado como consecuencia del proceso de replicación y mutación viral en el individuo. En este caso serían lo que se denominan cuasiespecies virales, que suelen estar asociadas a la evolución de los virus ARN. Evidentemente también nos gustaría continuar con la secuenciación de SARS-CoV-2 para aportar tanto en el estudio de la evolución genómica como en el desarrollo de metodologías para su análisis. Esto evidentemente es complementario a las líneas que tiene el laboratorio en relación a otros virus animales, incluyendo los coronavirus de las aves, donde continuamos trabajando y tenemos proyectos de colaboración con los colegas argentinos y mexicanos que seguramente están viendo la presentación. Termino aquí entonces con la presentación y quiero agradecerles a todos por su presencia y a Biosystem por la posibilidad de difundir nuestros trabajos en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. Si querés dejar de compartir pantalla y podemos habilitar los videos para poder responder preguntas, te agradezco muchísimo y te hago algunas preguntas que fueron apareciendo en el chat. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Acá te preguntan, Mariela pregunta, ¿qué programas recomienda Rubén para analizar los datos obtenidos de Illumina y para analizar variabilidad intra-host? O sea, son dos preguntas, ¿sí? Bueno, existen muchos programas que, digamos, tienen interfaces gráficas y que lo puede manejar cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos informáticos. Lo que recomiendo en el caso de Illumina, la plataforma del Base Space tiene unos programas excelentes, en realidad son unos pipelines de trabajo muy buenos que uno simplemente coloca los FASTQ y obtiene la secuencia consenso de su virus. Son tan buenos como eso y realmente son muy buenos. Ese programa en este momento es gratis, en el Base Space es el Dragon, es gratis en el Base Space de Illumina. Sin embargo, la parte de variantes tiene un costo. Ahí ya hay que pensar en otras posibilidades. Por ejemplo, recomiendo, hay un software que es Elushim, que es un software de Sanger muy bueno, es gratis, y se pueden realizar estos estudios, y bueno, hay software tipo el Genius o LaserGene, que son software pagos, que también están muy buenos y permiten analizar la variabilidad a nivel intrahost en cualquier caso. No en este virus, en cualquier virus. Perfecto. Bueno, después tenés muchas felicitaciones y agradecimientos de parte de muchos de los asistentes. Acá alguien pregunta, excelente ambas presentaciones, felicitaciones. Quería saber si de los linajes que encontraron, D1.5 y A5, ambos tienen D614G. No, solamente tiene el B, el del linaje B. Los otros no lo tienen, no tienen el cambio. Bueno, quiere decir que tienen ácido aspartico en lugar de glicina. El de grupo B sí tiene glicina. Ese es el cambio. Ok. Acá hay algunas personas que quieren hacer preguntas, creo,
oralmente, no hay ningún problema, se pueden habilitar el micrófono. Hay una M. Realpe, está pidiendo hacer una pregunta. Si querés habilitar tu micrófono, podés hacer la Habilitado pregunta. está. Correcto, gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, Julieta. Rubén, Janina, felicidades. Es una presentación asombrosa y un esfuerzo tecnológico gigantesco. Los felicito. La presentación bárbara, extremadamente informativo y muchas gracias por compartirla con nosotros en México. Quisiera preguntarte, Janina, Rubén, a los dos, en una situación como la que se tuvo en influenza hace algunos años, cuando la tecnología de generación de secuencias de información bioinformática, de generación de datos bioinformáticos superó, y la parte de experimentación trató de estar a la misma altura, se realizaron experimentos de ganancia de función en influenza y se llegó a un punto en que la investigación, parecía que la orientación de la investigación requería cierto discernimiento ético. Ese es el contexto de mi pregunta. La pregunta concreta es, en 6 meses, en la proteína, en el gen que codifica la proteína de la espícula, solo se ha visto un cambio. No sabemos todavía a nivel microevolutivo cuáles pueden ser las consecuencias de cambios. Si a nivel experimental se planearan experimentos de ganancia de función en coronavirus, ¿vislumbran ustedes sus problemas éticos? Bueno, sí, mira, puedo decirte que en realidad hasta el momento se han descrito cientos de cambios en la proteína S, pero lo que es cierto es que esos cambios, como se describen mediante comparación de secuencias, es a través de análisis bioinformáticos. Y para hacer una propuesta, digamos, para hacer una propuesta del efecto que tienen, se necesita pasar a estudios en el laboratorio. Y ahí, bueno, podemos pasar a estudios en cultivos y quizás después realizar otro tipo de estudios que evidentemente tienen cuestiones éticas que la gente lo va a tener que analizar. No sabría decírtelo exactamente por nuestro lado. Lo que sí podría decirte es que en Uruguay este virus no se puede cultivar porque requiere un laboratorio de un determinado nivel que no está en funcionamiento todavía en Uruguay. En otros países quizás lo están cultivando, evidentemente, y harán sus estudios, pero en Uruguay todavía eso no se puede hacer. Gracias por la respuesta, Rubén. Andrea Peralta dice si le podría hacer una pregunta a la doctora Janina. Andrea, ¿te querés habilitar el micrófono para preguntar? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los dos expositores, muy interesante todo, pero quería preguntar a la doctora Janina, no sé si logré comprender bien, usted comentó en un momento con respecto a los protocolos que pudieron usar las enzimas RT que ustedes tenían, es decir, no es necesario recurrir a las que dice el protocolo, es decir, recurrir a la superscript o a la Q5 que vale una fortuna. Exactamente. Sí pudieron reemplazarlas por otras enzimas más, digamos, de batalla, sí, sin problema. Sí, tal cual como tú decís, tanto la Q5 como la retrotranscriptasa que usan son de NEB y salen mucha plata, realmente, y bueno, y también teníamos la limitante no solo económica, sino de que al estar en Sudamérica todos sabemos lo que demoran los productos en llegarnos, ¿no? Que no es algo tan rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué teníamos a mano? Bueno, en realidad teníamos una buena RT de in vitrogen y teníamos una buena TAC platino y también teníamos algunos reactivos que nosotros usamos para hacer el ultraplex con virus aviares,
por la dificultad que presenta el ultraplex hacer una combinación de diversos juegos de primer, pero en definitiva, para contestarte tu pregunta, sí, podés usar la RT que tengas a mano en el freezer y la TAC polimerasa que tengas a mano. En ambos casos tuvimos éxito, ya sea con un protocolo y otro, y lo probamos con CT bajos y CT altos en paralelo, en más de una muestra, así que sí, lo puedes usar. Lo bueno que tiene la polimerasa de NEB es que tiene actividad correctora, ¿no? Es una high fidelity y es muy elevada, es un 280 por, entonces bueno, eso te da la ventaja que para ciertos abordajes uno necesita alta fidelidad de secuencia, ¿no? Pero sí, valete de lo que tengas en el freezer que se puede hacer. Bueno, muchas gracias. Por favor. Janina, Rubén, hay más preguntas, pero les quería preguntar porque, bueno, ya estamos en horario, pero no sé si ustedes no tienen problema en responder las preguntas que quedan. Les quería preguntar. ¿Sí? Bueno. No, por mí no hay problema. Acá preguntan si podrían contar algo de lo que obtuvieron con Mini-Ion, por ejemplo, si los ayudó a definir linkage genético de los polimorfismos. No sé si ustedes obtuvieron esos resultados o si... En realidad, con el primer abordaje que usamos, solo teníamos flow cell de Mini-Ion, entonces aplicamos un abordaje virómico con secuenciación con Mini-Ion. Después no volvimos a usar Mini-Ion. El tema del Mini-Ion es excelente, pero sobre todo para fragmentos largos. Tiene la dificultad en cuanto a la cobertura, o sea, la cantidad de veces que uno es capaz de leer una posición determinada en el genoma, cosa que con el Minisec obtenemos coberturas excelentes que nos permiten hacer análisis como los de IntraHot que mostró Rubén, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, esperemos que diga la persona, pero acá hay otra pregunta que dice, ¿identificaron SNPs o indels en regiones target de diagnóstico, como el panel del CDC o protocolo WHO Berlín? Y agradece la presentación. Sí, bueno, en realidad eso es un tema muy importante y no lo nombré, lo tendría que haber dicho, que el análisis de las variantes intra-host tiene un impacto en los métodos de diagnóstico. Evidentemente, si cae en regiones de primers o en regiones de sondas, estas variantes pueden afectar la capacidad del diagnóstico o de la secuenciación. En realidad, cuando analizamos las variantes minoritarias nos fijamos específicamente si afectaban los primers del Arctic y no lo afectaban, las que nosotros detectamos, pero hay otros han detectado en otras muestras que sí podían llegar a afectarlo, y tampoco lo vimos en los métodos de diagnóstico que utilicen sondas de tipo TACMA. Pero, bueno, podrían existir esa posibilidad y por eso es importante el estudio de este tipo de cosas. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo se hace para diferenciar variantes de errores de secuenciación en el caso de que no se tenga buena cobertura? Sé que puede sonar pregunta básica, bueno, pero estoy recién empezando a estudiar este tema. No, está bárbaro. Yo no analizaría variantes intra-host con una cobertura baja. De hecho, cuando nosotros hacemos el análisis, ponemos un cutoff, un límite de 50, 100 por de cobertura para tener la certeza realmente que estamos frente a la detección de una variante. Y después la otra pregunta es muy interesante y no es tan fácil de responder. Hay regiones del genoma, por ejemplo,
homopolímeros, o sea, regiones en donde yo tengo una base tras otra, siempre la misma, ¿no? Siempre adenina, adenina, adenina en una extensión de 10 bases. Bueno, dependiendo de la tecnología que uses, esas tecnologías tienen ciertas flaquezas y, por ejemplo, Illumina suele tener flaquezas en regiones que son homopolímeros. Por otro lado, hay un trabajo muy interesante en SARS-CoV-2 que lo que hace es justamente eso, compara las distintas plataformas de secuenciación obtenidas en cada uno de los laboratorios del mundo y analiza cuáles variantes de nucleótido simple que encontraron son comunes a determinados laboratorios y determinados abordajes metodológicos, de tal modo de decir, bueno, ojo, la variante en tal posición del genoma puede ser un error de secuenciación utilizado con este abordaje metodológico. De hecho, las variantes genómicas que mostró Rubén Pérez, que nosotros detectamos, las comparamos con este trabajo y ninguna de esas posiciones corresponden a las variantes genómicas que fueron reportadas como posibles errores por los abordajes metodológicos. No sé si Rubén querés aportar algo, no sé si respondí tu pregunta. Exactamente. Además tienen, para ser consideradas una variante minoritaria, tienen que cumplir determinadas reglas. Nosotros establecimos, por ejemplo, que tienen que tener una frecuencia mínima del 5%. También tienen que estar localizadas en determinado, por ejemplo, si encontrás una variante que está localizada siempre en el extremo del RID, la descartás, tiene que ser más al medio del RID, y todo ese tipo de cosas ayudan a diferenciar. De cualquier manera, las variantes que nosotros vimos, la frecuencia que tienen, muestra que no son errores de secuenciación. En este caso pudimos verlo claramente. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, de acuerdo a los datos que encontraron, ¿es posible predecir la capacidad de protección de una vacuna? Sería buenísimo. Primero, bueno, tendríamos que tener la vacuna, tal vez, Claro. y ver cuál es la tecnología que se utilizó para desarrollar esa vacuna, ver cómo funciona y ver qué efecto puede tener la variabilidad genómica en ella. Sin lugar a dudas, es un elemento más a considerar. De hecho, nosotros que trabajamos mucho en coronavirus de las aves, estos, en donde hay desarrollado toda una serie de vacunas, todos estos estudios realmente tienen bastante importancia, los estudios serológicos, genéticos y todo para ese tipo de casos. Veremos qué pasa cuando se desarrolle la vacuna en humanos. Exacto. Acá les preguntan si conocen en qué otras regiones de Sudamérica se encontró el linaje A5. Bueno. Buena pregunta. Sí, vimos, en realidad, vimos que los países donde se encuentra más comúnmente son España y Inglaterra. Chile tiene también, ¿no? Chile también. Y algunos más que no lo miré exactamente, todos los que podían tener justamente el linaje A5. Se puede... hay unas páginas bastante interesantes en donde uno coloca el cambio o coloca el linaje y puede obtener información muy rápida de todos los lugares donde está disponible. Ok. Acá alguien está pidiendo una referencia bibliográfica que Janina veo que le contestaste. Sí, ya se la copié ahí, ya se la puse. Perfecto.
Acá Rubén, sé que dijo que quería hacer una pregunta verbalmente, no sé si es esta porque puso una pregunta en el chat. Dice si hay asociación entre la variabilidad genética y algún cuadro clínico. No sé si era esa la pregunta que quería, además querías hacer otra pregunta, Rubén, pero bueno, ahí están preguntando esto, si ustedes saben. Al momento actual, yo no conozco ningún trabajo que haya sido validado en donde se demuestre una asociación entre cambios genéticos y aspectos clínicos. Eso no se conoce, no tengo, y por supuesto que va a haber sugerencias o lo que sea, pero no conozco un estudio realizado en pacientes y todo que demuestre eso. Yo creo que debido a que la pandemia empezó hace 5 meses, esto requerirá tiempo todavía para poder sacar conclusiones. Estamos siendo rápidos en algunos aspectos, pero no tanto en otros. Okay, gracias. Y hay una pregunta más que tenía que ver con, espera que la encuentre, con lo que consultaron del mini ion, lo que preguntaron sobre el mini ion. La misma persona que hizo la pregunta dice, sí, la pregunta está ok, pero el tema es, desde lo que yo sé, que si no haces lecturas largas no podés asegurar que los SNPs que encontrás están en el mismo genoma, porque los fragmentos, aunque overlapean, se obtienen de forma independiente, por el uso de distintos juegos de primers. A ver, Sí. hay evidentemente el nanopore permite obtener secuencias más largas y para el ligamiento puede ser que no podamos establecer si sobre el mismo genoma están dos de estas variantes mayoritarias o minoritarias, como quieras saber. Eso puede ser. Y más, excepto que se traten de coinfecciones. Cuando se trata de coinfecciones, en general no están en la misma frecuencia. Entonces, basado en la frecuencia de la variante, yo puedo establecer si pertenecen al mismo genoma o no. Nosotros eso lo analizamos con otro virus, en este caso era parvovirus canino, en que veíamos todo el genoma y estaba coinfectado por dos variantes, que estaban a distinta frecuencia. Una 20% y la otra 80%. Basado en esas frecuencias, nosotros podíamos evidentemente reconstruir los genomas originales que habían coinfectado y detectar si ocurría algún otro gen. En ese caso sí yo puedo demostrar el ligamiento con read cortos si las frecuencias son distintas. Pero en el caso de variantes que tengan otro origen y que realmente tienen distintas frecuencias y es variable, posiblemente no podamos establecer si están sobre el mismo genoma o si han ocurrido procesos de recombinación. Incluso, aunque lo determinemos con el nano, la existencia de ligamiento en una molécula no quiere decir que siempre sea igual ni que pueda ocurrir recombinación. Estoy de acuerdo, es así. Sí. Ok, perfecto. Acá preguntan, Janina, si podés decir cuál es el programa gratis para analizar por Sanger. No, el programa Bioinformati, el software que utilizamos, nosotros utilizamos varios, como les comenté, pero el que hay gratis es Elucin, ¿tá? Que Elucin, también hay plataformas como Galaxy, ¿no? Si se trata, después nosotros usamos otro software que, por ejemplo, el LaserGene, es muy caro, es excelente, pero es muy caro la licencia anual, pero hay otros de menor costo. Siempre depende cuál sea tu objetivo. Ahora con SARS-CoV-2 salieron un montón de plataformas gratuitas, incluso el Base Space de Illumina tiene esta plataforma del Dragon que es gratuita, que tú tirás subís tus FASTQ y automáticamente te confirman si tus reads mapean con SARS-CoV-2 y podés bajar perfectamente tu secuencia.
Después tenés plataformas como Galaxy que te permiten hacer mapeos también, ya sea con genomas de referencia o mapeo de novo, ¿no? Perfecto. Pero Bueno, creo que no hay más preguntas. Algo que alguien preguntó y les comento es que esta presentación fue grabada y va a ser subida en breve a nuestro canal de YouTube. Y a todos los que se inscribieron en el seminario les vamos a enviar el link cuando esto ocurra para que puedan tener acceso si lo quieren volver a ver. Hay muchos agradecimientos tanto para Janina como para Rubén, de parte de todos los asistentes, y bueno, de mi parte les quiero agradecer muchísimo. Buenísima la presentación, súper clara, y por su tiempo extra también para responder las preguntas, y también así a los asistentes lo mismo. Y les quiero comentar que la semana que viene no va a haber seminario porque tenemos una actividad interna, pero sí la próxima va a haber, como es 9 de julio, va a ser el miércoles 8 el seminario, y ya recibirán la invitación para los que se quieran conectar, y los esperamos como siempre. Y bueno, de mi parte me resta agradecerles muchísimo, Janina, Rubén, y estoy a disposición para lo que necesiten. bueno, muchas gracias, Julieta. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a todos y me despido. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, chao.